Buenas tardes. Pasamos a la segunda conferencia de la sesión de hoy del ciclo La Historia Revisada. Le toca el turno a Elisa Díaz González. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, especialidad en restauración pictórica. Completó su formación en documentos gráficos en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Es doctora por la Universidad de Barcelona, de la que fue profesora asociada, y actualmente es profesora contratada doctora en la Universidad de La Laguna, en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, en la que es además responsable del Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte. Es además miembro del Instituto de Estudios Canarios en su sección de Arte, y en otra faceta profesional ha sido responsable de la restauración de numerosas obras de arte, de pinturas, de esculturas y también de documentos gráficos de papel, sobre papel, y vinculado a este último ámbito del que es además especialista, es experta, va a versar su conferencia titulada Estabilización de tintas metaloácidas, tratar o no tratar. En nombre del coordinador del ciclo, el doctor Roberto González Alacaín, y del propio instituto, le doy las gracias por participar y le dejo con ella. Pues buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, dar las gracias al Instituto de Estudios Canarios por la invitación para participar en este ciclo de conferencias de la Historia Revisada, y a Carlos, a ti, por tu magnífica presentación y por tus palabras, que siempre son acogidas con mucho cariño, tú lo sabes. El título de la conferencia, de la ponencia que voy a dar hoy, la estabilización de tintas metaloácidas, tratar o no tratar, tiene relación con una patología que está presente en este tipo de tintas, que es la corrosión, y que representa una seria amenaza para el patrimonio mundial escrito, ya que este tipo de tintas son las que se han utilizado desde el siglo IX hasta el siglo XX. Actualmente vemos que una parte significativa de los manuscritos y dibujos realizados en esta tinta se encuentran en una etapa crítica o inutilizable debido a dicha corrosión. Mi contacto con ellas comienzan durante mi formación como restauradora de documento gráfico y también en el ejercicio de mi profesión. En la actualidad, como docente investigador de la Universidad de La Laguna, estoy realizando un proyecto de investigación acerca de ellas, con la que colaboro con otros investigadores, como el doctor Romén Carrillo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y con Ania Rodríguez Maciel, una investigadora doctoranda nuestra, que también colabora en el proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto financiado por la Agencia Canaria de Investigación y propone una alternativa a estos tratamientos de estabilización. Bueno, en el pasado se implementaron varias estrategias para combatir la corrosión de la tinta en base a dos necesidades. Primero era desactivar el proceso de degradación causado por el ácido sulfúrico y la presencia de iones de hierro 2 en estas tintas, y la segunda era derivada hacia la consolidación física del papel degradado. La revisión de todas estas prácticas históricas permite a los restauradores o restauradoras la evaluación de los efectos producidos por la aplicación de las mismas. Esto nos muestra las mejoras o los daños causados por la aplicación de las distintas técnicas, como pueden ser las limpiezas acuosas o las prácticas de laminación que actualmente o habitualmente se realizan en los laboratorios de restauración documental. Los métodos aplicados a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, como ven en la pantalla, van desde la impregnación de los documentos con una laca sapón hasta las laminaciones con algún tipo de papel transparente, y a la larga se ha determinado que estos tratamientos han resultado muy destructivos y casi imposibles de revertir. Por eso, durante los últimos 30 años, lo que se ha hecho es aplicar o renovar en la aplicación de estos tratamientos, y se contemplan que los que han sido más efectivos son los basados en la desacidificación, utilizando diferentes tipos de compuestos, y en la utilización de inhibidores de la oxidación, que es lo que se basa también nuestro proyecto, ¿no? Nuestra opción de proyecto de investigación. Bueno, pues no sabemos exactamente en qué momento se sitúa el descubrimiento de este tipo de tinta. Sí que sabemos que la primera receta que se describe una verdadera tinta metaloácida o metalogálica aparece en el papiro 5 de Leiden, en el siglo III después de Cristo de nuestra era, ¿no?
Y el texto dice lo siguiente: 1 dracma de mirra, 4 dracmas de misi, 4 dracmas de vitriolo, 2 dracmas de agalla y 3 dracmas de goma arábiga. En esta receta, como vemos, están presentes todos los elementos esenciales para la composición de una tinta férrica, lo cual hace pensar que este procedimiento era conocido ya en la antigüedad. En el siglo XII, el monje Teófilo, en su tratado de Diversis Artibus, nos propone la primera composición de tinta metalogálica, pero en la que no se incluye el aglutinante, es decir, desaparece la goma y se utiliza como sustancia tánica la madera de espino. A partir ya del siglo XIII, todas las tintas se pasan a denominar completas porque aparecen o están compuestas de los 3 ingredientes fundamentales o básicos que las definen, es decir, una fuente de taninos o la galla, el sulfato de hierro de cobre y una goma. Estas tintas, a base de hierro, tenían la capacidad de adaptarse a la pluma de ave en relación al tallado de la misma y a su viscosidad, pero siempre en combinación con la maestría del propio calígrafo. En el gráfico ven cómo se trabaja la pluma y los cortes que se hacen para que se pueda utilizar como material de escritura. Y además incluso existía una relación entre la propia densidad de la tinta y la inclinación en que se tenía que colocar el pupitre o el soporte para poder escribir, de manera que el ángulo de colocación definía el tipo de densidad que tenía la tinta para que descendiera de forma regular sobre la pluma y no que cayera de un solo golpe. Así que, como dijimos anteriormente, los componentes básicos que aportan las recetas para elaborar este tipo de tintas están formadas por la nuez de agalla o una fuente de taninos, el sulfato de hierro y la goma arábiga. La agalla es una excrescencia sobre las hojas y los brotes tiernos del roble producida por una picadura de un insecto himenóptero, como ven en la imagen. Bueno, aquí en la imagen superior, a ver que pongo el puntero, esto sería... Estas serían las agallas. Este sería una agalla cortada, o sea, partida a la mitad, donde se ve la larva del insecto, y aquí sería el insecto adulto. El sulfato de hierro es un material, de aquí, es un material que antiguamente se extraía evaporando el agua de las tierras ferrosas, pero que a finales del siglo XVI se produce añadiendo ácido sulfúrico a clavos de hierro. Y la goma arábiga, de aquí, es un polisacárido que proviene, de origen natural, que proviene de ciertas resinas de unas especies de acacia. Entonces la tinta se forma cuando la infusión o una infusión de la nuez entra en contacto con el sulfato de hierro y adopta un tono oscuro, que es lo que denominamos tinta. Bueno, continuamos por aquí. Diciendo que teníamos la formación de la tinta cuando se mezcla el ácido tánico o el proveniente de las agallas con el sulfato de hierro y que ya se produce ese precipitado de color negro. Bueno, en principio es un poco rojizo y luego cambia a color negro. Y que luego se puede añadir la goma arábiga, que la goma arábiga lo que hace es mantener en suspensión esa tinta y también nos reduce la velocidad en que la tinta es absorbida por el papel, ¿no? Bueno, pues la fórmula estándar recomendada a principios del siglo XVII por el profesor de medicina Caneparius de Venecia tenía una base con una proporción excesiva de goma arábiga. Sin embargo, se ha comprobado a lo largo del tiempo que esos manuscritos medievales que están realizados con este tipo de tintas, con esa fuerte proporción, resisten mejor a lo largo del tiempo. Para realizarla se reduce el sulfato de hierro a un polvo con un mortero y se disuelve en agua tibia. A continuación, también en agua tibia se hierve el polvo sacado de las agallas, se deja enfriar y luego se mezclan los dos componentes. Posteriormente se añade lo que es la goma arábiga, que se habrá disuelto la noche anterior o el día anterior para que forme una especie de jarabe que luego se añadirá. Vale. Lo que ven en pantalla es la formulación de esta receta, en donde aparece la preparación de estos tres tipos de sustancias, en la foto que tienen al margen a la derecha. Por separado, se deja enfriar y luego las unimos las tres por separado y se forma la mezcla, la tinta en sí, ¿no? El precipitado.
Bueno, los primeros instantes cuando se aplica esta tinta tienden una apariencia más bien pálida, tendiendo al violeta, pero luego ennegrece rápidamente al contacto con el aire, produciendo un complejo de tanato ferroso que suele ser soluble en el agua. El color negro final se añade o se desarrolla cuando se produce la oxidación de este tanato ferroso a tanato férrico, y el producto final es un producto negro que es insoluble. Otra cosa a tener en cuenta en relación a esta característica de la coloración es el tipo de fuente de tanino utilizada. Como ven aquí en pantalla, aquí tenemos 3 recetas que hemos desarrollado en el proyecto. En las 3 primeras, o sea, las 3 recetas de la izquierda, la primera, la segunda y la tercera, están utilizadas o realizadas con el mismo tipo de fuente de tanino, es decir, la gaya de roble. Y la receta cuarta, la de tara, está realizada con la tara, que es un arbusto proveniente de Latinoamérica. El Perú es uno de los países mayores productores. Entonces vemos que los recetarios, o sea, ven que las coloraciones de las tintas son diferentes. Mientras la primera, la segunda y la tercera tienen una coloración más negra, la receta que proviene de la tara tiene un tinte como más azulado, ¿no? Entonces lo que encontramos para compensar esta coloración en los tratados es que se podría hacer las tintas más negras añadiendo un aditivo que sería el extracto de palo de Campeche a 30 grados, ¿no? Pero también si lo que deseábamos o lo que queríamos con la receta es tener un negro más intenso, también se podría añadir a nuestra receta lo que sería el negro de humo extra fino, pulverizado con un molinillo, y daría el aspecto como de un negro mate terciopelado a la tinta, ¿no? Bueno, pues además de estos ingredientes estándar, como hemos dicho, esos 3 que conforman o definen nuestra tinta, hay una larga lista, o sea, han localizado una larga lista de componentes que se añaden como aditivos a la realización de las recetas. Destacan, por ejemplo, la lumbre, el azúcar, el vinagre, la cerveza, la corteza de granada. El azúcar y la miel, por ejemplo, daban brillo y cuerpo a la tinta. La lumbre o la sal funcionaban como plaguicidas. El agua corriente funcionaba como el vehículo líquido unificador de toda la tinta, que como vemos en la segunda receta que aparece en pantalla, a veces especifica hasta de dónde tenía que provenir el agua, si fuera el agua de lluvia o un agua de río. Sin embargo, a menudo se recomendaba que ese vehículo, o ese líquido, se sustituyera por cerveza, por vino blanco o vino tinto o por vinagre. Como ven en la receta 1 y en la receta 3, están hechas con vino. ¿Y por qué alcohol? Porque en realidad el alcohol hacía que la tinta fluyera mejor en el papel, y el uso del vinagre pues lo que hacía era retardar esa oxidación de la tinta. Bueno, pues al consultar estas recetas muchas veces nos encontramos que la documentación histórica es muy difícil de determinar la naturaleza de algunos componentes debido a la confusión que hay en las nomenclaturas. Por ejemplo, el acecho, la caparrosa son términos más comunes para designar el sulfato de hierro. La caparrosa algunos investigadores la asocian con el sulfato de cobre, mientras en otros recetarios antiguos la asocian con el sulfato de hierro. Lo mismo ocurre con el vocablo vitriolo, que muchos autores la asocian a cualquiera de los 2 sulfatos mencionados anteriormente. Entonces, estudiar estas antiguas recetas sobre tintas, pues a veces resulta difícil determinar los componentes básicos que tienen, ¿no? Aún así, a pesar de todos estos inconvenientes, la recopilación de estas recetas nos sirven para o permiten la preparación de modelos de tintas que luego se utilizarán como materiales de referencia para evaluación de diferentes tratamientos. En este sentido, y para evaluar tratamientos no acuosos, destaca el proyecto INCOR, en el que se recopilaron, transcribieron e ingresaron en la base de datos ARTES, que tienen aquí en pantalla, ARTES, Fuentes Tecnológicas del Arte se llama, alrededor de 270 recetas históricas de tintas derivadas de 84 textos en 9 idiomas que datan desde el siglo IX hasta el siglo XX, y además se añade información adicional sobre tipos de materiales y técnicas de escritura utilizadas. Bueno, pues uno de los objetivos de este proyecto era precisamente establecer las posibles correlaciones que había entre los ingredientes de las tintas y sus propiedades corrosivas. Así que, posteriormente de todo este corpus, se seleccionó un pequeño grupo representativo y se reconstruyeron para utilizarlas como materiales de referencia en la evaluación de estos métodos no acuosos. Una de las conclusiones resultantes fue que en las tintas no están influenciadas solo por los ingredientes que tienen,
sino que también la forma en que se producen las tintas condiciona el estado de conservación que puedan tener. Es decir, consideraciones también como si el fabricante de la tinta siguió al pie de la letra la receta o no, la disponibilidad local de los ingredientes que tenían, la pureza o la adulteración de esos propios materiales. Entonces, en este sentido, también la concentración de tanino es una parte importante. Es decir, recordemos que decíamos que el tanino venía de materiales orgánicos o materiales vegetales y que dependiendo de la especie o de la planta de donde se saque, va a condicionar, está condicionado también en el crecimiento del suelo y otras variables donde se cultiva esa planta, ¿no? O ese árbol. Vale, pues así llegamos a que el estudio trata y profundiza además de cómo de diferentes métodos, diversos métodos de producción de la tinta, y están clasificados en métodos de cocción, métodos de fermentación o también métodos secos o fríos. Todos los métodos que ven aquí en pantalla se conocen entre 1000 y entre el 1900, con la excepción de la extracción del ácido gálico puro, que solo se practicó a partir de 1880. Por tanto, partiendo de los mismos ingredientes, vemos que se pueden producir diferentes tipos de tintas según el método de producción. En nuestro proyecto aplicamos esta tinta que nombramos anteriormente del profesor Caneparius, y lo que hicimos fue también poner en práctica esto de practicar diferentes métodos de producción. Así vemos, por ejemplo, en la receta número 1, ven que la receta número 1 y la receta número 2 contienen los mismos materiales, ingredientes en las mismas proporciones, pero variamos las dos maneras de producirla. Mientras en la receta número 1 preparamos una solución de ácido gálico, sulfato de hierro y goma y las mezclamos en frío, en la 2 lo que hicimos fue mezclar parte de esos ingredientes secos en líquido, los dejamos reposar y enfriar para que fermentaran y luego los cocinamos y les agregamos el resto de los demás ingredientes. Para la tercera receta, aparte de modificar el sistema de producción, el cambio que se produce es en el líquido. En vez de utilizar el agua como vehículo, utilizamos el vino blanco. Y aquí pusimos todos los ingredientes juntos en una olla y se cocinaron hasta que estuvieron listos, ¿no? Como ven aquí en la imagen, este sería el resultado de las 3 tintas y se ve la evolución o la difusión del componente acuoso en cada una de ellas, ¿no? No sé si ven aquí la difusión dentro del papel filtro que pusimos como base para estudiarlas, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos una gran variedad de recetas en cuanto a ingredientes, en cuanto a materiales de producción, en cuanto a variables que inciden en el proceso final, y por lo tanto, todo esto, al final lo que tenemos es un producto con propiedades y comportamientos diferentes, o sea, son todas diferentes las tintas que tenemos en los documentos. Aunque muchas composiciones de estas tintas no son bastante estables, otras son corrosivas y destruyen el sustrato de papel. En la literatura se discuten dos mecanismos que funcionan en paralelo. Por un lado, tenemos la hidrólisis ácida, que está producida por el ácido sulfúrico y la oxidación de la celulosa, que es catalizada por el hierro presente, los iones de hierro 2 que comentábamos anteriormente. Todo esto lo que produce es que el papel se carbonice. Bueno, pues en relación a esto, lo que se propone también es evaluar este tipo de tintas por medio del estudio, la identificación y la detección de ese componente de hierro que es tan perjudicial para la corrosión del papel. Entonces, como ven en pantalla, hay como 5 tipos de estudios, cada uno es diferente, que nos permiten profundizar más en el conocimiento de las tintas. Explicaré brevemente qué consiste cada uno para que vean las opciones que tenemos a la hora de evaluarlos, ¿no? Los métodos por imagen, la aplicación de métodos de diagnóstico por imagen, lo que nos ofrece es un método no destructivo y una oportunidad relativamente económica para los restauradores, para identificación, ¿no? En las imágenes se muestran pues 3 tipos de tintas, como ven, la metalogálica, sepia y carbón que hemos formulado nosotros, y están sometidas a diferentes estudios. Un estudio con luz visible, con luz infrarroja en segunda banda, el IR2 marcado, y con el falso color infrarrojo. En la foto de la derecha lo que ven es el sistema multispectral ARTIS, que es con el que se ha captado este tipo de imágenes. Probablemente a lo mejor lo conocen porque es un sistema que se aplica mucho en el estudio de obra pictórica,
pero que también tiene su aplicación en el campo del documento gráfico, ¿no? Pues bueno, las tintas ferrogálicas en concreto aquí muestran un reflejo característico en la región del infrarrojo cercano 2, como ven en la foto que pone IR2, y se muestran transparentes en relación a otro tipo de tinta, ¿no? El falso color infrarrojo también puede ser utilizado para distinguirlas, porque las difiere, o sea, las identifica de otras tintas de color marrón y detecta también la corrosión de una manera no destructiva. Como ven, tiene una coloración muchísimo más rojiza que la que puede ser una tinta sepia que entra en contacto con la color marrón, ¿no? Otra prueba que nos ayuda a caracterizarlas y que además nos define el estado de corrosión que puede tener el papel sería la prueba desarrollada para detectar los iones de hierro 2. Para ello, ¿qué usamos? Pues un papel impregnado en un indicador que no es más que una sustancia que reacciona ante la presencia de los iones de hierro mostrando un color determinado. Entonces, para realizar esta prueba, lo más importante es tener siempre el documento en una zona estable, limpia y encima de un soporte que puede ser plástico o cristal, es indistinto, ¿no? Entonces, para ello, si ven en la correlación de fotos que tienen en pantalla, ven que se corta un pequeño trozo de esta tira indicadora que ya tiene previamente impregnada el reactivo, se sumerge en agua destilada, se seca el exceso en un papel filtro, un papel secante, y luego se coloca encima de alguna zona del documento, del texto, donde haya un exceso de tinta, ¿no? Luego se tapa con un plástico inerte y sobre el que se ejerce una presión como de unos 30 segundos, que es en el momento en que esos iones de hierro 2 migran al papel que está impregnado, ¿no? Una vez retiro el papel y lo observo, si veo que ha cambiado de color, que ha cogido una coloración magenta, implica que existen iones de hierro 2, ¿no? Bueno, pues como parte del trabajo fin de grado de Ania Rodríguez, nuestra colaboradora en el proyecto, se aplicó este tipo de métodos a una serie de protocolos notariales de Juan de Ancheta del siglo XVI, en donde ven que, esto es una muestra de los test realizados, pero en conclusión fue que de las 23 de las 35 muestras que hicimos, dieron positivos en iones de hierro 2, lo que implica que con esta valoración, los métodos de restauración tienen que ser bastante selectivos en función a las limpiezas, ¿no? En el mismo sentido, también existe la manera de estimar el potencial de corrosividad de una tinta en función a los iones de cobre presentes, ¿no? Sería el mismo procedimiento, es una tinta que tiene un indicador impregnado y se hace el mismo procedimiento y el viraje de color implica la existencia o no de este tipo de material, ¿no? De metal. Bueno, el cobre, aparte de ser un componente principal de la tinta, también puede formar parte de ella como impureza, y como impureza lo que hace es catalizar ese proceso de oxidación de la celulosa, siempre en condiciones alcalinas. Entonces, nosotros lo que ven en pantalla fue la aplicación de otro sistema para detectar esa presencia de cobre, en este caso fue la fluorescencia de rayos X de energía dispersiva, que también es un test no destructivo, y entonces no se necesita toma de muestra, solo una aplicación directa. Si ven en la gráfica, es el pico más grande, es el pico de hierro, es decir, esta tinta tiene una composición muy alta en hierro, y a mano derecha verán como un pico muy sutil que sería el cobre. Entonces, en estas tintas el cobre aparecería como impureza. Vale, entonces, siguiendo con esos métodos de evaluación que nos podrían ayudar a tomar esa decisión de si intervenir o no intervenir, de si tratar o no tratar estas tintas ferrogálicas, se propone este método que está desarrollado por el Instituto Holandés de Patrimonio Cultural, en el que se establece una clasificación de 4 condiciones que reflejan los estados visibles de una progresiva degradación de la tinta. ¿Qué permite esto? Pues una rápida y fácil determinación de la condición en la que se encuentran las tintas. El modelo, como ven en el lado izquierdo, se ilustra con un corte en sección transversal de una tinta, en donde se ve el proceso de envejecimiento de la tinta y los signos de deterioro visible. Entonces,
en el modelo ven que se divide en 7 estados que permiten una clasificación que va desde el estado de no degradación al estado de proceso de agrietado o pérdida considerable de material. Entonces, si ven, en el paso número 1 sería el paso donde representa la no degradación, las tintas en completamente buen estado. En el paso número 2 sería empieza a verse un halo de color fluorescente alrededor de la tinta y que pasa al reverso del papel. En el paso número 3, el color de la fluorescencia ya va cambiando hacia amarillo y aplicando la luz día en esta inspección el área aparecería de color marrón claro. En el paso número 4, a luz día, el reverso se decolora un color marrón clarito, como ven aquí, y todavía existen esos halos de color de fluorescencia alrededor de la tinta. En el paso número 5 ya no fluorece la tinta, el tono marrón claro en el reverso se intensifica un color marrón oscuro, como ven aquí, representa esta parte de aquí. En el modelo 6, aquí aparecen las primeras líneas de agrietamiento, las grietas que aparecen de principio de degradación de tinta. Y en el paso número 7 representaría la pérdida total de esa tinta, ¿no? Con esa pérdida. Bueno, pues en la imagen de la derecha lo que pueden ver es una representación en visible de diferentes tipos de tintas y luego cómo se visualizan esos halos que se forman alrededor de la tinta cuando la contemplamos con luz ultravioleta. Bueno, pues a pesar de este modelo de interpretación, que la interpretación en apariencia de los originales generalmente no es muy complicada, me refiero, porque a menudo la degradación no se reproduce de una manera uniforme, sino que algunas líneas envejecen de una manera y otras de otra, ¿no? Entonces, claro, no es un método exacto, pero sí que puede ser una primera forma de examinar el estado de conservación de un documento, ¿no? Y entonces, en base a esto y para poder establecer o planificar unas medidas efectivas de conservación, lo que se desarrolla el instituto es un sistema de clasificación en base a cómo vienen afectadas las tintas metaloácidas. Vale. Repito que solo es un sistema, un método descriptivo, aproximativo, no es invasivo. Como se ve, es de observación directa, incluso de observación con luz ultravioleta, como vimos. Y esto permite establecer pues 4 categorías, aquí en buena, justa, pobre o mala, en función a las señales físicas que vemos en el soporte y en las tintas. Cada uno de estas fotos representa un estado, un bueno, ¿no? Justo, pobre o mala, que la lectura sería así, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y además contempla, pues en la primera columna sería las directrices para examinarlas o para clasificarlas, y la segunda sería unas directrices para almacenarlas o transportarlas, ¿no? ¿Qué ha pasado posteriormente? Que, bueno, los investigadores se dieron cuenta que en toda esta clasificación de la corrosión de las tintas no se había tenido en cuenta el grado de penetración de esas tintas en el soporte y que encima ese grado de penetración o ese efecto de la corrosión era peor cuando las tintas entraban en contacto con el agua. Entonces, cuando los documentos están en condiciones en ambientes acuosos, lo que hace el papel es acumular mayor cantidad de agua y se produce esa difusión de los iones de hierro 2 en el papel, apareciendo esas roturas por estrés debido a la manipulación, ¿no? Como ven aquí en esta imagen, en la imagen de la derecha ya se ve aquí como en contacto con el agua, esa difusión que se representa en los tonos magenta, se va difundiendo los iones de hierro 2 alrededor de la tinta, ¿no? Así que hasta ahora tenemos que como primer paso en la toma de decisión de conservación, los restauradores, las restauradoras a menudo describimos una condición actual en un documento que llamamos informe de conservación y en ese informe realmente no indicamos hasta qué punto la condición de documento es estable o se degenera. Entonces, por lo tanto, la urgencia de la acción preventiva sigue sin estar clara, ¿no? Solo hablamos del estado de conservación, pero no
cuál será su futuro, cómo se degenerará en el futuro, ¿no? Para responder a esta pregunta lo que habría que hacer es predecir esa condición futura de deterioro del objeto, ¿no? Por lo tanto, se requiere pronosticar el daño que puede obtener ese objeto. Se entiende que el desarrollo de daños por corrosión de una tinta para un documento concreto depende de la combinación de varias características, que sería el objeto en sí, el entorno y el tiempo, ¿no? Es decir, dos documentos idénticos con características similares mantenidos en entornos diferentes pueden mostrar daños diferentes. Y no todos los documentos con tintas metaloácidas almacenadas en el mismo entorno desarrollarán corrosión en el mismo grado, ¿no? Así que para evaluar la urgencia de las medidas preventivas para estos casos específicos, se desarrolla una herramienta que se ha denominado prognosis, ¿no? Es una simulación por ordenador. Las características que se utilizan para realizar este pronóstico vienen de la tinta, son la edad del documento y la distribución del color de las diferentes zonas de las tintas, tanto en el anverso como en el reverso del documento. De estas características se deduce la tasa de cambio esperada y el patrón de deterioro que pueden tener. Pues teniendo en cuenta que los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la corrosión son la exposición a altos niveles de humedad y la exposición al estrés mecánico, es decir, a la manipulación, el sistema de prognosis proporciona una estimación de cómo se verán esos documentos dentro de 100 años, calculando así el riesgo de la corrosión de la tinta. Continuamos. Ok. Vale, pues para obtener un pronóstico confiable, pues tendremos que especificar el entorno futuro del documento, eligiendo el tipo de escenario en el que se va a almacenar, ¿no? Y también estimar su año de creación. Entonces, como ven aquí en pantalla, hay 4 tipos de escenarios. El escenario A es un escenario donde el documento no entra en contacto con nada, o sea, se mantiene las condiciones son estables. El escenario B, el documento sí que tiene cierta manipulación. El escenario C es que el documento está en contacto con el agua. Y el escenario D, el documento está en contacto tanto con el agua y es manipulado, ¿no? Vale, pues entonces esta herramienta de software ha sido desarrollada por el Programa Nacional Holandés para la Preservación del Patrimonio Documental. Y lo que vamos a ver ahora es una prueba colocando nuestro documento en situación en escenario C, como ven ahí en pantalla, es decir, que las tintas están en contacto con el agua en un ambiente acuoso, ¿no? Entonces lo que haremos ahora es ver una asociación de imágenes donde verán los diferentes cambios o señales físicas perceptibles en los documentos después de haber hecho un ciclo de envejecimiento, ¿no? Sobre todo fíjense en la imagen de la derecha, que es donde se observan todos los cambios, ¿no? El experimento, como ven, está realizado durante 14 días. Y ahora veremos otro ensayo donde hemos especificado otro tipo de condiciones, es decir, el papel o el documento no está en contacto con el agua, la humedad relativa está controlada, tiene un 50%, y vamos a ver qué le pasa a ese documento, bueno, cuál es su predicción de futuro, ¿no? de la corrosión, perdón. A ver, aquí solo tenemos 2 secuencias de fotos porque ven que desde la 14 hasta la 14-14, que sería el último día de prueba, casi las condiciones no han cambiado de la tinta. Es decir, el no contacto con fuentes de humedad evita esa difusión de los iones de hierro y por lo tanto disminuye todas esas posibilidades de corrosión que pueden tener el documento, ¿no? Así que llegamos a la pregunta de tratar o no tratar. Generalmente la presencia de esos halos oscuros alrededor de las tintas. Pues entonces, estamos ante la pregunta de tratar o no tratar estas tintas. Pues claro, cuando nosotros examinamos estos documentos y vemos esa presencia de halos oscuros alrededor de las tintas, siempre se nos despierta esa preocupación de la corrosión, ¿no? Sin embargo, siempre habría que analizar, preguntarse si estas tintas realmente requieren de un tratamiento inmediato y de qué tipo de tratamiento le aplicaríamos, ¿no? En función a esos estudios. Entonces nosotros siempre recomendamos
evaluarlos o aplicar estos sistemas de evaluación de potencial de corrosión, porque ya que están basados en una extensa investigación de documentos con tintas con metalóxidas originales, pues tendremos a nuestro alcance toda una serie de métodos, de medios de análisis visual, de microscopía, bueno, todos los que he nombrado, ¿no?, de análisis de imagen digital, verificando todos estos resultados a través de experimentos de envejecimiento artificial, como es el último que hemos visto ahora, ¿no? Así que, bueno, estas investigaciones realmente lo que nos han hecho es proporcionarnos herramientas para conocer mejor ese riesgo de corrosión de las tintas que hay en nuestras posibles colecciones, ¿no? Su aplicación además incluso podría determinar la inversión de recursos, o sea, centrarse en otros documentos de carácter más urgente, ¿no?, o que presenten riesgos más urgentes. Así que además contradice un poco la creencia esa general de que todos los documentos que tienen tintas metaloácidas representan un riesgo importante a la hora de la conservación, ¿no? Y todo esto, así para finalizar, nos lleva a la conclusión de que, claro, condiciones inseguras como pueden ser la exposición a altos niveles de humedad o incluso la exposición al agua, como vimos, que puede estar materializada en diferentes tratamientos que se aplican en restauración, como esas limpiezas por defecto, limpiezas acuosas, sin previo análisis, o la manipulación excesiva de los documentos, son realmente los que causan más daño a los documentos. Y nada más, muchas gracias por su atención y hasta pronto. Sí, Elisa, tenemos una pregunta que nos plantea nuestro compañero Carlos Rodríguez Morales y nos plantea, ¿las tintas metaloácidas empleadas en los documentos canarios presentan alguna particularidad, ya sea en su preparación o en su conservación? ¿En su preparación, en su conservación? Sí. Bueno, a ver, lo que yo veo que aquí en relación a estudios sobre tintas en documentos canarios todavía estamos un poco en el inicio, ¿no? No se han llevado a cabo estudios bastante profundos sobre esto. De lo poco que hemos analizado nosotros, la particularidad es que el componente básico es el hierro, pero que tiene esa impureza de cobre en composición. Porque no nos hemos dedicado a reproducir este tipo de recetas, sino que nuestro proyecto se dedica realmente a ver si funciona ese tratamiento de antioxidantes que nosotros proponemos para inhibir esa corrosión. Entonces, claro, sería una parte a aportar también en el estudio, de ver bien el estudio de esas tintas que utilizadas aquí, ¿no? O sea, hay documentación también histórica acerca de recetas y los escribanos anotaron en algún sitio alguna receta específica o algo, ¿no? No sé. Y por último, nada, transmitirle que Pablo Amador Marrero nos comenta por Facebook que muchísimas gracias y que ha sido verdaderamente muy interesante la exposición. Pues muchas gracias a Pablo Amador.